Almudena Grandes es una de las escritoras españolas que se han consolidado en los últimos años como la vanguardia de la nueva literatura española. Curiosamente empezó con una novela pequeña, Las edades de Lulú, que fue ganadora del premio Sonrisa Vertical. Sin embargo, nos ha ofrecido, con el paso del tiempo, novelas cada vez más diferentes, novelas profundas, y en los últimos años novelas que nos hablan de los episodios de una guerra interminable. Así como Pérez Galdós nos habló de los episodios nacionales españoles, Almudena Grandes tiene otros episodios de una guerra que está todavía en el inconsciente de los españoles. Su última novela, Los pacientes del doctor García, como parte de estos episodios de una guerra interminable. Almudena Grandes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por darme la oportunidad. Bueno, en primer lugar, una vez más, una novela muy grande, muy llena de recovecos, muy llena de personajes. A veces cuesta uno trabajo, tiene uno trabajo para recordar los personajes, sobre todo porque hasta el nombre se cambian. Sí. Pero al final de cuentas, la novela te va metiendo, además, en lo que era una España ya en 36, en 37, muy dividida. Una España profundamente dividida entre los republicanos y los franquistas. ¿Por qué sigues insistiendo en esa época? ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque no se ha contado. Digamos, yo estoy escribiendo estas novelas porque descubrí que los españoles vivimos encima de un filón de historias increíbles. Es como una mina de oro que cuando rascas un poco salen héroes, villanos, redes de evasión de nazis, invasiones militares que nadie conoce, de las que no se ha oído hablar. Claro, todas las novelas arrancan de la guerra, pero realmente lo que yo pretendo en estas novelas es contar 25 años de la dictadura, ¿no? Los primeros 25 años, del 39 al 64. Y contarlos desde el punto de vista de los que resistieron, de los que dijeron que no. Y bueno, realmente la posguerra es sobre todo la posguerra desde el punto de vista de los resistentes, es un tema prácticamente virgen. Por eso me lancé yo a contar estas historias cuando las encontré. Muchos de los personajes sorprenden. Yo conocí a Norman Bethune cuando estudiaba en Canadá en los años 70 y los españoles no sabían quién era Norman Bethune y tuvo un papel importante durante la guerra. Está también Clara Stauffer, personaje fascinante. Totalmente. También real. Son dos personajes de estos que le van dando color a esta novela. Claro, Cuéntanos. El doctor Bethune es el ejemplo de por qué digo yo que vivimos en una mina de oro. O sea, un médico, un investigador canadiense que descubre que la sangre se puede conservar en frigorífico para hacer transfusiones y decide regalarle su hallazgo a Madrid, a la ciudad del no pasarán, ¿no? Entonces, desde Toronto hasta España viene cruzando el Atlántico con un frigorífico Electrolux que debía ser como la mitad de esta habitación, que fue la primera nevera que llegó a España, y luego cruza los Pirineos, entra en el país. Bueno, una determinación y una devoción por la causa republicana enorme, ¿no? Y realmente el primer resucitado de la historia con sangre refrigerada es un soldado desahuciado de la Casa de Campo. Y nadie sabe quién es Bethune en Madrid. Eso es lo que a mí me sorprendió, porque yo vivía en España y, claro, y la gente no, los españoles no sabían. En cambio, en Canadá, sí, por lo menos en ciertos círculos, es un héroe. Claro, y en España tendría que ser un héroe, puesto que cruzó el mundo para venir a salvar vidas de españoles. Y Clara Stauffer, en las antípodas, si Bethune es el bien, Clara Stauffer es un personaje que, aunque ni siquiera encarna el mal, pero fascinante. Es fascinante. Ella ha sido el motor que me ha llevado a mí a escribir esta novela. Yo cuando la encontré, ella era una mujer que dirigió una red de evasión de nazis, ese es el hecho histórico a través del cual se desarrolla la novela, que logró poner a salvo a unos 1000 criminales de guerra que perseguidos por la justicia aliada, a los que ayudó o a quedarse en España, a los que querían, o a llegar hasta Buenos Aires, donde el general Perón les abrió los brazos. Ella tuvo un éxito enorme en este trabajo, montó una red tremendamente eficaz, pero era una mujer singular, una mujer que había triunfado como deportista de élite en su juventud, que había fundado la sección femenina con Pilar Primo de Rivera, que formaba parte del Estado franquista, por lo tanto no necesitaba que nadie la protegiera, y que aunque trabajaba a favor de criminales de guerra del Tercer Reich, que eso es un poco como la flor y nata del mal, pero es verdad que ella era una mujer sacrificada, abnegada, entregada a su causa en cuerpo y alma. Tenía la casa llena de armarios donde había ropa de hombre de todas las tallas y zapatos de todos los números.
pues los refugiados podían llamar a su puerta de día y de noche. Tenía una relación, pues eso, casi maternal, ¿no? Entonces, claro, a mí eso me fascinó porque yo siempre creo que para que un malo funcione en una novela o en una película, para que un malo funcione tiene que tener luces, porque si es un malo completamente malo no inquieta a nadie, ¿no? Y Clara traía las luces puestas, no se las he tenido Bueno, que estaba poner yo. convencida de su causa. Totalmente, sí. Bueno, tienes al doctor Guillermo García, finalmente es el protagonista, uno de los Sí, protagonistas, Amparo del otro lado, y también una cosa que me interesa, estas luces, estos claroscuros. Guillermo, bueno, pues republicano, Amparo del lado nacionalista, finalmente pues se encuentran, se aman, Sí, pero bueno, además desde muy jóvenes se conocían. la novela arranca con un fruto de la guerra, digamos, Así es. porque Guillermo García Medina, que es el protagonista de esta novela, es un representante de la burguesía republicana española, ¿no? O sea, es un señor bien que estudia en la universidad, cuando empieza la guerra tiene 22 años y es un cirujano en prácticas. Claro, cuando acaba la guerra es un cirujano expertísimo, porque 3 años de guerra forman a cualquiera, ¿no? Así es. Y él tenía una relación singular con la vecina de enfrente, ¿no? Así es. Desde así es. pequeños jugaban. La primera niña que le enseñó las bragas. Claro, sí, sí, y la única niña con la que pudo jugar, y es verdad que luego cada uno sigue un camino distinto. Guillermo, cuando se acerca a la guerra, se radicaliza y ella se hace falangista y bueno. Pero la guerra hace que se encuentren en el Madrid sitiado en una situación muy peculiar y crea para ellos una burbuja, digamos, que les permite vivir aisladamente de todo, ¿no? Ellos viven ahí, tienen una historia que no es exactamente de amor, pero sí es una pasión amorosa muy intensa y sobre todo una pasión física muy intensa. Y ellos viven como si estuvieran en un jardín de infancia y como si la guerra no tuviera mucho que ver con ellos, ¿no? Hasta que, claro, cuando termina la guerra, una gana la guerra, el otro la pierde, la burbuja se pincha y los dos se caen y los dos se hacen daño, no solo Guillermo, Amparo también se hace daño, como descubrirá Guillermo muchos años después. Y así esta novela es, como todas las de la serie, una novela de supervivientes. Yo siempre he dicho que mis protagonistas favoritos son los supervivientes. Yo creo que no hay ninguna hazaña más admirable ni más esencialmente humana que sobrevivir. Y en este caso, pues, mis protagonistas, el doctor García y su amigo Manuel Arroyo, que es el coprotagonista de la novela, pues el precio de su supervivencia es renunciar a todo lo que son. O sea, Identidad, a todo, a su identidad, a su vocación, a su profesión, a todo, ¿no? Y es una novela también sobre la identidad, por tanto, y sobre la impostura, ¿no? ¿Por qué ha sido tan importante para ti contar este periodo? Es la guerra y la posguerra, yo lo entiendo. Me acabas de decir que está lleno de historias, pero todo tiempo está lleno de historias. Pero Sí. tú tienes un gusto especial por esta época. Pues mira, porque yo creo que en mi país ha sido lo que es todavía. España es un país profundamente anómalo desde 1945. En España nos cuentan, que nos han contado siempre en los libros de texto y tal, que España ha vivido al margen del resto del mundo, que la guerra civil no tuvo que ver con la guerra mundial, que España fue una excepción, y no es verdad. O sea, la guerra civil fue la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial y a partir de 1945 los aliados decidieron darle la vuelta a ese famoso axioma latino que dice el amigo de mi enemigo es mi enemigo. Ellos dijeron el amigo de mi enemigo es mi amigo, porque en el contexto de la Guerra Fría, claro, no somos conscientes, pero la verdad es que los nazis perdieron la guerra, pero Franco ganaron era la útil. Posguerra. Era útil porque era anticomunista, sí. pero era útil porque era anticomunista y también porque a Churchill le gustaba más Franco que los demócratas españoles. Entonces, todo lo que ha pasado en mi país, el hecho de que hayamos llegado... Fíjate, eso es lo que se cuenta en esta novela, ¿no? En esta novela, un agente de la República se infiltra en la red Stauffer con la intención de demostrar a los aliados lo que está pasando, ¿no? Que Franco ampara a criminales de guerra, que logran salir de España, que todos los nazis están súper bien acogidos en el país y tal. Y cuando ocurre eso, ¿qué pasa? Pues que los aliados miran hacia otro lado, ¿no? Claro. Miraron hacia otro lado siempre. Y España, mientras que a finales de los 40, en Austria, en Italia, en Alemania occidental, había elecciones, y había partidos, y había libertades, y había derechos, y eran países que tenían dignidad, que tenían orgullo,
pues España seguía bajo la bota de un dictador fascista hasta el año 76, ¿no? Entonces, parece una tontería, parece que es antiguo, parece que no tiene nada que ver, pero yo creo que lo que se cuenta aquí es un poco la clave de la historia reciente de mi país. Yo he elegido unos versos como cita de esta novela, unos versos que Jaime Gil de Viedma, un poeta catalán, escribió en el año 66, que nunca le podré preguntar, porque murió y además yo no le conocí, si los escribió pensando en esto, pero la cita de la novela son unos versos que dicen: de todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal. Esta novela cuenta por qué termina mal la historia de España y bueno, y muchos españoles ni siquiera lo saben. Has bordado en las últimas novelas, en estos episodios de la Guerra Interminable. ¿Todavía hay cabida para nuevas novelas sobre este periodo? Me quedan 2. Yo he decidido hacer una serie de 6. Me quedan 2 y quiero acabar la serie. Pero la próxima es una novela de los años 50. Los años 50 la esperanza ya había muerto. Cosa, sí. Sí, eran años sin esperanza, o sea, años mucho más horribles. Y la última es una novela de los 60 donde la esperanza vuelve a nacer en otros términos, digamos, ¿no? Pero sí, esta serie la quiero acabar, quiero hacer estos 6. Tienes toda una serie de personajes reales, pero por otra parte, Guillermo García, me imagino que no existió, Amparo, ¿no? Esos son esos son de ficción, sí. Sí. ¿Y de dónde surgen? ¿Dónde surge, además, que tu protagonista sea un hombre y además un médico? Sí. Son decisiones que no son fáciles, me imagino. Bueno, son decisiones que se toman, yo las tomo en función de la rentabilidad narrativa, digamos, ¿no? De lo que le conviene a la novela. Realmente a mí escribir desde un punto de vista masculino no me cuesta tanto, ¿eh? Yo creo que cuesta menos de lo que parece, porque yo creo que quitando unas pocas cosas... Porque hasta el deseo todo masculino lo narras muy bien. Pero es que yo creo que quitando unas pocas cosas, los hombres y las mujeres somos básicamente iguales. Entonces, a partir de tu propio deseo puedes reconstruir el deseo de un hombre, a partir de tu propia peripecia vital, ¿no? Puedes reconstruir la de un hombre. A mí, aquí no me queda más remedio que hacer una novela muy masculina porque cuando escribes una novela basada en un hecho real hay que llegar a un equilibrio casi primoroso entre la libertad y la lealtad. O sea, libertad porque un creador tiene que sentirse libre para inventarse un mundo, porque esas son las reglas del juego, y sin libertad, pues el producto del trabajo no merece la pena, pero también lealtad porque la historia te da mucho, entonces tú tienes que devolvérselo de alguna manera, ¿no? Almudena Grande es autora de Los pacientes del Dr. García, una obra de Tusquets Editores. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.